gracias por asistir a esta primera actividad del año 2023 del programa de doctorado de Historia, que ya sabéis, bueno, pues organiza, ¿no?, distintas actividades a lo largo del curso académico. Las primeras que se celebran son conferencias que las distintas áreas de conocimiento de la facultad organizan dentro de lo que se conoce como seminario permanente del programa, y luego habrá también mesas redondas y luego ya también talleres en los que todos los doctorandos podrán participar. En esta ocasión nos acompaña para esta primera conferencia la profesora Ana del Carmen Viña Brito, catedrática de Historia Medieval en la Universidad de La Laguna y gran especialista en las fuentes documentales, en el patrimonio de Canarias, sobre todo de Las Palmas de Gran Canaria. Ella, bueno, tiene muchísimas publicaciones en las que no vamos a entrar, y nos va a hablar del proyecto Cordicán, aportación de Canarias a la historia atlántica en la primera globalización. Y bueno, la dejo con todos nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y nada, le escuchamos. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y, en primer lugar, pues expresar mi agradecimiento por haberme invitado a participar en estos seminarios de doctorado con una conferencia que a la mayoría de ustedes les parecerá un poco lejana, pero que intentaremos demostrar a lo largo de la misma que, aunque hablaré de documentación de las Islas Canarias, la misma, como no puede ser de otra forma, está inserta en un contexto mucho más amplio, como es en este caso el corpus histórico Cordicán. Me permiten también una pequeña licencia. Este agradecimiento quiero que sea muy especial a la doctora Pilar Hostos Salcedo, al propio departamento, y otro agradecimiento, en este caso muy cariñoso, tanto a María Antonia como, por supuesto, a Isabel, que, si bien es verdad que es más joven que yo, ha sido parte también de mi guía como investigadora en los años o en el tiempo que hice el doctorado en la Universidad de Sevilla, como sobre todo durante mi trayectoria académica y de investigación en la Universidad de La Laguna. Me gustaría empezar señalando que, como dijo en su momento Galba Emonde, la aproximación tradicional en la construcción de los corpus históricos. ¿Se oye? Decía que, como señaló Gael Bahamonde, la aproximación tradicional en la construcción de corpus históricos normalmente, hasta hace muy pocos años, ha tendido a focalizar la atención en lo que normalmente sería el contenido lingüístico, limitando, cuando no obviando, no solo aspectos paleográficos importantes y presentes en los documentos originales, sino también diferentes aspectos contextuales asociados a lo que sería la propia producción del texto. En el caso de Canarias, la situación quizás se complica mucho más. ¿Por qué? Pues porque el acceso a esos registros primarios queda restringido por la dispersión de fuentes y, sobre todo, y creo que más importante aún, porque no existe un corpus unificado que permita consultar desde cualquier punto geográfico, desde cualquier ámbito disciplinar, unos textos que ofrecen múltiples lecturas en función de los intereses académicos que pueda tener cada investigador. Este hándicap, que desgraciadamente creemos que sigue vigente, debe revertirse, y es factible hacerlo actualmente a través de lo que serían, entre otras, las humanidades digitales. Y para ello resulta imprescindible, desde nuestro punto de vista, utilizar esos medios y esos soportes propiciando esa interrelación, teniendo siempre presente, y es algo que los historiadores no podemos o no debemos nunca olvidar, que las humanidades digitales constituyen simplemente un instrumento al servicio de la investigación, no son una finalidad en sí misma. Este es un poco el punto de partida de lo que pretendemos explicar con nuestro proyecto.
¿Y por qué Cordicán o qué es Cordicán? Pues pretende ser un corpus documental de las Islas Canarias, es ejemplo de humanidades digitales. Es un proyecto que, como no puede ser de otra forma, en el que convergen las humanidades y la informática. Y en este caso pongo humanidades porque no se limita a lo que sería historia, a lo que sería paleografía, no. Estamos hablando de humanidades en general, puesto que esta documentación o cualquier tipo de documentación puede ser usada por prácticamente cualquier disciplina. En nuestro caso, pues hemos transcrito centenares de documentos del archipiélago y también de contenido canario. No nos limitamos en exclusiva a lo que está en Canarias, sino a aquellos documentos que hablen sobre Canarias, con una cronología relativamente amplia, del siglo XV, evidentemente, la documentación más antigua que tenemos es 1498, y prácticamente hasta el siglo XVIII. ¿Y para qué? Pues para difundir precisamente esa documentación que está muy dispersa en distintos archivos regionales, nacionales, etcétera, etcétera. Pero un corpus que sea amplio, pero un corpus que sea representativo. Además de salvar la lejanía, también creemos necesario potenciar esa documentación en su propio contexto. Hoy en día no podemos decir esta documentación es específica, y menos en el caso de Canarias, puesto que parte evidentemente de lo que es el mundo castellano y esencialmente el mundo andaluz. Pongo esta imagen simplemente como una referencia. Esto es del proyecto Poescriptum entre España y Portugal, y si nos fijamos, la referencia a los documentos que hay de Canarias son 2 documentos, 2 en exclusiva del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Si comparamos un poco, pues el mismo número prácticamente tenemos en el caso de Madeira o tenemos en lo que sería la fachada africana. Esta sería un poco la presentación de lo que es nuestro equipo de nuestro proyecto. Está dirigido por Dolores Corbella Díaz, que es catedrática de Filología, es miembro de la Real Academia de la Lengua, y por mí misma, y que coordina Roberto González Alacaín, y hemos puesto nuestro interés sobre todo en lo que es la creación del programa informático. ¿Por qué? Porque el corpus histórico no queríamos que fuera exclusivamente para nosotros, para historiadores, sino que pudiera ser utilizado también por filólogos y fundamentalmente por lingüistas. Y en el caso de Canarias era muy importante, sobre todo para ver cuál es el recorrido, las variantes del español respecto a Canarias o respecto al mundo americano. Bueno, el proyecto surge en principio pues, de una investigación multidisciplinar entre filólogos, yo diría filólogas e historiadoras, matizando mucho. ¿Por qué? Pues lo que queríamos, lo que pretendíamos era analizar la historia atlántica del azúcar en la parte histórica y para la parte filológica las consecuencias lingüísticas que con posterioridad se amplió a otras temáticas. En principio, pues como hemos hecho prácticamente todo, sería una pequeña publicación en papel, y hoy en día pues consideramos que si tenemos esta posibilidad que nos brindan las humanidades digitales, pues el avance sería mucho mayor. En principio, lo que les quería mostrar, pues la conceptualización, es decir, cuáles son los antecedentes, cuáles son los objetivos, cómo hemos organizado el proyecto, las distintas fuentes y sobre todo incidir en lo que es el interfaz de consulta. ¿Por qué? Porque creo que es lo que nos va o lo que puede interesar a todos. Y luego he hecho una pequeña muestra en 2 aspectos puntuales. Hemos dicho que estamos hablando de Canarias, que queremos crear ese corpus documental específico y recuperar hasta cierto punto pues, ese patrimonio intangible. Y evidentemente tenemos que partir de algo, y de lo que estamos partiendo es de la propia Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. He señalado simplemente 2 de los artículos: bienes de interés, patrimonio documental,
o bienes integrantes se recopilarán, inventariarán en soportes estables que posibiliten su transmisión a las generaciones futuras. La teoría está muy bien, pero la práctica sabemos que es otra cosa. Ha quedado prácticamente en la ley, no se han desarrollado los epígrafes y es del año 2019. Pero bueno, sabemos que a veces la legislación también va mucho más despacio. En cuanto a lo que han sido las distintas fases del proyecto, pues evidentemente en principio sería la búsqueda en archivos, selección de la documentación, que en nuestro caso cronológica es evidente, y también temática. ¿Por qué temática? Porque uno de los temas que en este caso a mí particularmente me interesaba como historiadora era conocer el tema de lo que era el azúcar desde el punto de vista económico, social, político y cómo influía en la propia colonización del territorio. A partir de ahí, pues la digitalización del documento, la obtención de los permisos necesarios, ya que no todos los archivos nos han permitido que el documento se pueda poner en abierto. La transcripción sí, pero el documento no. Y nosotros consideramos que lo fundamental o lo importante en el proyecto es que al poner la imagen del documento y al poner la transcripción, y ya les enseñaré las distintas fases, cualquier error que pueda haber, que evidentemente habrá, incluso en la propia transcripción, pues cualquiera que lo vea, simplemente con escribir a la administración se va corrigiendo y evitamos un poco lo de repetir esos errores que aparecieron hace 50 años y a veces no vamos al documento original y seguimos transmitiendo. Una segunda fase fue la transcripción de los documentos, la tercera, la creación de la plataforma digital. Aquí hubo algunos problemas. ¿Por qué? Porque quien diseñó, elaboró la plataforma informática lo había hecho fundamentalmente para corpus lingüístico, pero no para corpus histórico, donde queríamos que entraran todas las variables, pero afortunadamente creemos que está solventado. El volcado de la documentación, la edición digital. En principio la transcripción la hicimos en Word, como trabajamos pues, lo más tradicional, con los metadatos, y en los últimos tiempos estamos haciendo la transcripción directamente del Oxygen. Es mucho más sencillo, lo que pasa que también es mucho más caro. Ya sabemos que los proyectos tienen una caducidad determinada y no siempre podemos avanzar. Y luego ya la edición textual, pues en HTML, TEI, con la tokenización, la normalización y ya para los lingüistas la lematización. Por eso los ejemplos que he puesto aquí, como verán, hay varios colores. ¿Lo ven? No sé si se verá un poquito aquí. A ver. No sé. Bueno, igual. Bueno, pues hay distintos colores en el de arriba. ¿Por qué? Porque hemos hecho, por una parte, lo que sería la transcripción literal, el desarrollo de las abreviaturas, podemos, luego la normalización de lo que sería el documento y una edición actual. No todo el mundo va a leer el documento y le interesa saber si dicen sepan cuántos esta carta vienen, escrito con Q o escrito con C. Entonces tenemos las distintas variantes que podemos encontrar. Bueno, documentación, pues documentación administrativa, documentación epistolar, tanto cartas comerciales como familiares o personales. Y en este caso, bueno, pues será a finales del 17 cuando ya tenemos un volumen relativamente importante, sobre todo del mundo americano. Algunas bastante curiosas, pues, porque describen con todo detalle qué es lo que tienen que llevar o incluso cuál es la moda que está en ese momento. Y documentación jurídica, fundamentalmente estamos trabajando, bueno, pues con documentación de Inquisición o con documentación de la Real Audiencia, que para el caso de Canarias siempre es posterior a 1526, que es el momento que se crea. Los archivos, bueno, pues tanto los archivos históricos provinciales, municipales, la documentación del Museo Canario, que es un archivo privado, pero que guarda la documentación de Inquisición, una documentación muy, muy rica,
pero también es un centro privado y hay a veces bastantes problemas para poder que nos dejen ver la documentación y mucho más para poderla reproducir. Y luego otras instituciones privadas bastante curiosas, como es la Real Sociedad Económica de Santa Cruz de la Palma, una institución privada, pero que guarda originales y sobre todo copias de toda la documentación relativa a lo que son los ingenios azucareros. Por tanto, tiene documentación pues, desde el 16 hasta prácticamente finales del siglo XX. Y que hasta hace muy pocos años era documentación prácticamente inédita porque estaba allí en unos cajones y pues no era importante. Bueno, en cuanto a las tipologías, pues lo que hemos hecho es intentar que esa parte que a mí o a nosotros como historiadoras nos interesaba pudiera ser aprovechada también por los filólogos y en los últimos tiempos también por botánicos, puesto que tenemos muchas referencias a tipos de madera, tipos de árboles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también pensamos que era una forma que pudieran ellos leer directamente la documentación y no estar copiando lo que se había repetido en muchos sitios. En este caso, pues, algunos ejemplos. Bueno, este caso, por ejemplo, esta sería la forma en la que aparece en la pantalla, ¿no? El documento, aquí lo he puesto por línea, y la imagen que se puede ampliar al tamaño que quieran, sin ningún tipo de problema. Incluso se puede descargar y cada uno la tiene, la trabaja, etcétera, etcétera. Pues ya sean contratos de compraventa, trueques, cambios, permutas, arrendamientos, sobre todo en el caso de los arrendamientos, que son muy diferentes en el caso de las distintas islas. No es lo mismo para las islas de realengo que evidentemente para las islas de señorío. Incluso la propia producción varía mucho en unos casos y en otros. Les pongo un ejemplo de una transacción, no sé si lo verán aquí, así está, sería literal, y luego lo ponemos también normalizado, al que le interese pues va viendo una o va viendo la otra. Y lo pongo simplemente como un ejemplo, un tema teóricamente muy conocido, que es el diezmo del azúcar, que es el problema que se plantea sobre si hay que pagar por el azúcar o hay que pagar por el cañaveral. Hay una sentencia el primer cuarto del siglo XVI, que luego va a ser utilizada en Cuba y prácticamente en toda América para, a la hora de diezmar, y siempre es la misma sentencia. Hay que buscar la que se dio en Canarias para hacer exactamente lo mismo. Cuando consultamos, por ejemplo, la documentación del Archivo de Indias, sobre todo lo referente a Cuba y también parte de Venezuela, sobre todo la parte del Golfo de Paria, vemos que es copia textual de incluso de esa propia documentación. Lo mismo ocurriría pues, en el caso de las cartas de pago, los contratos de obligación, los deudas, etcétera, etcétera. Y hay otro detalle que nos ha permitido ver también, o incluso plantear o poner en duda las características de esa primera población que se asienta en el territorio. ¿Son castellanos? Sí, la mayoría. Pero claro, lo que están haciendo es trasvasar exactamente lo que tienen en su propio lugar de origen. Y a través del análisis de esos productos vemos cómo hay cierta especialización para los portugueses en esto, para los del área flamenca en tal zona. Algo que se había generalizado un poco. O otro dato que nos pareció también importante, los contratos que se hacen de maestros de azúcar, en este caso era bastante curioso porque decía, y con la inteligencia de purgador, no sabemos a qué se refería esa inteligencia, y es de principios del 18, finales del 17, principios del 18. Si los oficiales de esos ingenios azucareros se están llevando desde Canarias hacia América, ¿qué nos está diciendo? Pues que en Canarias se sigue produciendo azúcar, porque si había desaparecido a mediados del 16, ¿cómo se van a mantener esos purgadores? Ninguno va a vivir 200 años, digo yo.
y los contratos son bastante, vamos, no es que sean muy numerosos, pero sí están ahí. Quizás es una forma diferente de plantear al documento nuevas preguntas, o al menos es un poco lo que nos planteamos. O en este caso, un simple contrato de aprendiz. Pero qué curioso, la mayoría de los contratos de aprendices para el mundo del azúcar son todos portugueses. Muy llamativo. La mayoría de Madeira, pero también portugueses. Ya, pues del Reino de Portugal. O instrumentos de procuración, que es otro, los poderes bastante interesantes, volviendo al tema que estaba hablando, esos poderes que se dan para comprar lo que son formas o lo que son sinos, es decir, para cristalizar el azúcar. ¿Por qué se compran tanto cuando además el precio es muy elevado? Pues porque el barro que había en las islas no servía simplemente. Incluso tenemos algunas en el siglo XVIII, el que se está pidiendo a Sevilla que por favor que se busque un barro que sea adecuado para poder hacer esas formas de azúcar. Lo mismo ocurre con el caso de los inventarios o incluso en la propia contabilidad. Y aquí, por ejemplo, comienzan a aparecer una serie de términos que hasta ahora pues prácticamente no estaban en los diccionarios. Y uno de ellos, creo que sí se puede ver, es buganga. Las primeras veces que encontramos el término, pues yo decidí que yo lo había leído mal y que eso tenía que decir otra cosa, porque es que nunca había aparecido ni no lo encontrábamos en ningún sitio. En los diccionarios americanos sí aparecía la burundanga, pero nada más. Y a través del estudio puntual de la documentación sabemos que es una parte de esa cristalización también del azúcar. Es como una especie de melaza que además se le daba a los esclavos para que se durmieran en el trayecto hacia América. Así que no estaba muy... el término que conocemos hoy en día no estaba muy... tiene una raíz. Otro dato importante, la falla. Cuando hablamos de falla, bueno, podemos pensar en muchas cosas, desde el punto de vista geográfico, de la naturaleza. Aquí se refiere a los días que faltan los esclavos y el personal a trabajar el ingenio. Estamos hablando, en este caso, es de finales del siglo XVI y establece lo mismo que hoy en día, los días que faltas a trabajar no se te da de comer. Otro dato que también nos pareció bastante curioso, bastante llamativo, y aparecen varios libros de cuentas con esta característica. ¿No se conocían? Sí, claro que se conocían, pero yo creo que el hecho de que lo pongamos en abierto pues nos permite hacerles nuevas preguntas que a lo mejor hasta ahora pues no nos habíamos hecho. Lo mismo ocurre con la documentación, lo que les decía antes. Esta, por ejemplo, es una carta desde La Habana, no sé, me parece bastante curiosa porque establece qué tipo de vestido tiene que llevar. No puede llevar mantelina blanca porque esa no se usa en esos momentos. Tiene que llevar este tipo de ropa, este tipo de nagua. Creo que es bastante también para quien le interese lo que es la vida cotidiana. Bueno, pues son cartas personales, pero creo que son bastante llamativas. Bueno, también les he puesto otro ejemplo, pues una carta a Viera Clavijo, que al fin y al cabo es el padre o el historiador padre en el caso de Canarias. Está hablando pues de qué puede hablar cuando se habla de Tenerife, de las excelencias del Teide. No habla de otra cosa, pero también aparecen muchas. Y esta es quizás un poco la parte que pensamos que más puede interesar. Si se entra en lo que es la plataforma Corticán, que ahora mismo está alojada en la Universidad de La Laguna y posiblemente estará en los 2 archivos históricos provinciales, bueno, esta es la presentación que se ve pues con todos los logos, como no puede ser de otra forma. Y lo que sí quería indicar es cómo hemos hecho ese volcado de metadatos que nos parece tan fundamental simplemente para un sistema de búsqueda, luego el volcado de los mismos metadatos en XML con TEI y la parte que más nos interesaba, las búsquedas.
Podemos hacer una búsqueda simple, una búsqueda por metadatos o una búsqueda por documento. Es relativamente sencillo. Es verdad que a veces puede dar algún problema que estamos intentando ajustar todavía, pero en principio funciona. Si recuerdan la imagen que puse al principio de los 2 documentos que estaban en PostScriptum, esta imagen que les pongo es de antes de Navidad. Y lo que sí podemos ya, georreferenciando lo que es el documento, pues nos aparece el número de documentos en este caso en cada una de las islas, pero también podemos buscar pues, por Canarias, por cada una de las islas, por América, por Europa, etcétera, etcétera. Bueno, si lo único que me interesa son los documentos en relación con África, pues, y quiero ver cuántos hay en el mapa, pues simplemente pincho aquí y ya nos lleva sin ningún tipo de problema o sin más problema. Y una pequeña muestra. Si yo busco, por ejemplo, la búsqueda puede ser libre. Sí, cualquier palabra podemos ponerla. Claro, tenemos que tener muy claro si lo vamos a buscar en el documento con la transcripción literal o lo vamos a buscar en normalización, porque cuando hacemos la transcripción literal no tendría la tilde para que le sirviera a los lingüistas. Bien, si yo busco azúcar, bueno, pues me aparecerían todos los documentos que hablan del azúcar, el año, y aquí pinchando el contexto directamente me lleva al documento y a la imagen. Bueno, esa sería la parte más técnica, más informática. ¿Qué me interesa en este caso? ¿Qué nos interesa? A aquellos que estamos hablando, bueno, pues porque hemos llegado prácticamente a la conclusión que para las islas de Realengo y también para La Gomera, pues en el siglo XVI, donde hay un ingenio y un pueblo. Si no hay ingenio, no hay pueblo, salvo los que se constituyen como cabezas o como sedes de lo que es el Consejo. En este caso, bueno, pues un ejemplo de lo que es las cuentas de Agaete, que nos dan bastantes datos también sobre qué es lo que se comía, qué es lo que se compraba, etcétera, etcétera. Y uno quizás mucho más desconocido, que es la isla de La Gomera. Bueno, tenemos varios contratos también y, bueno, podemos ir delimitando incluso cómo se fue configurando esos primeros núcleos en los distintos, en este caso, territorios insulares. A veces tenemos la suerte de que el escribano nos deja una muestra, creo que con un poco de imaginación, porque vamos, esta rueda inclinada imposible que funcionara. Pero bueno, es un pequeño detalle, muy pequeñito, pero creo que nos ha dejado una muestra y que nos permite ver, bueno, pues cómo se organizaban los distintos esteos, lo que era el herido, el salto de agua, etcétera, etcétera. Que ha servido mucho también para las excavaciones que se están haciendo ahora sobre los ingenios azucareros. Bueno, puede que no fuera exactamente igual, pero creo que nos da también una pequeña aproximación. Otro caso, el más que conocido, plano de las hornallas de Torriani, y hemos encontrado pues este plano que es de uno de los ingenios, y es exactamente igual. No hay diferencia entre uno y otro. Y prácticamente no hay diferencias con las descripciones que tenemos de los primeros ingenios americanos. También desde el punto de vista histórico, ¿qué nos interesaba? Bueno, en este caso, pues cómo se lleva a cabo la roturación de tierra. Es lo mismo el manuscrito de Gandía, que sí establece cómo se rotura, que en el caso de Canarias, en el caso de Sicilia o en el caso de América. No, los espacios son muy diferentes y las condiciones hídricas también. Y el ser humano lo que hacía era adaptar el propio territorio para poder poner en explotación los mismos. Lo mismo que, bueno, las distintas casas que aparecen, pues la fornalla, los distintos oficios, las casas de purga, etcétera, etcétera. ¿Y por qué creemos que es significativo? La verdad es que no creo que se vea mucho la imagen, pero bueno, yo se los digo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el azúcar, evidentemente nos fuimos a los diccionarios americanos, porque
son prácticamente los que nos daban más datos. Y bueno, cualquiera de los casos, por ejemplo, las escumas. A ver, que ahora la que no lo ve soy yo. Bueno, cualquiera de ellas nos da exactamente igual. Las tachas o la caldera misma, o las propias formas. Si nosotros nos vamos a los diccionarios, nos dice que son términos americanos que luego entran luego llegan a Canarias. Sin embargo, nosotros en la documentación hemos visto que es todo lo contrario. Es decir, el término forma, la primera vez que se documenta en la documentación americana, como muy temprano, la de 1523. Sin embargo, en el caso de Canarias, puede estar lo encontramos en algunos documentos, son muy puntuales, en 1494. En el caso de Madeira no lo tenemos, pero pensamos que la ruta debe ser la madeirense. Y bueno, ya otros casos, bueno, el de Escumadera. Escumadera en 1571, si lo estamos documentando en documentos de 1505, pues el traspase posiblemente, claro que hay mucho que va de ida y vuelta, pero no es de América a Asia. Y afortunadamente ahora mismo se están revisando muchos de esos diccionarios a partir de esa documentación. Y luego también estudios comparativos, que se han hecho muchos entre Canarias y el caso de las Indias. ¿Cuánto cobraba un oficial en Canarias y cuánto cobraba en India? ¿Dónde vivían los esclavos? Siempre hemos defendido que en el caso de Canarias la esclavitud fue importante, pero la mayor parte de población o que trabajaban en los ingenios eran asalariados. Sin embargo, en el caso de Canarias solo están en el momento de la siembra y de la zafra. En el mundo americano, evidentemente, por las distancias entre uno y otro, siempre están en el propio ingenio. O los mismos déficits de cobres y de barro. La documentación es prácticamente igual. En Canarias no servía el barro, en América tampoco, en Cuba tampoco. ¿Qué se hacía? Pues comprarlo, sobre todo en Aveiro. Lo mismo sucedía con el cobre, claro, en Canarias no tienes metales. Incluso tenemos compras de suelos de calderas que vienen de Flandes. Vamos, que debían costar una auténtica fortuna. Bueno, estas son las formas de la última excavación del ingenio de Agaete. Bueno, un par de ejemplos más. Y luego también, por ejemplo, una terminología que se usa mucho, ingenio y trapiche. Parece que son dos términos, dos palabras que son sinónimos. En el caso de Canarias, estamos hablando de ingenio, solo de ingenio, en La Palma y en Tenerife. ¿Por qué? Porque todos son hidráulicos. Mientras que cuando se emplea en Canarias el término trapiche, estás hablando de un ingenio movido por animales. Y lo puedes demostrar también a través de lo que sería la propia documentación. El término que les puse antes, pues el sistema de búsqueda Buganga, ¿dónde aparece? ¿Qué características tiene? ¿Y dónde aparece? Solo en Tenerife y en Gran Canaria. En el resto no tenemos ninguna otra referencia y la verdad no sabemos, por lo menos hasta ahora, el por qué. Pero no solo es azúcar. Bueno, como está relativamente reciente y como yo soy palmera, pues otro sistema de búsqueda, el de volcanes, es otro de los términos que podríamos buscar. Pongo volcanes, pues exactamente me aparece el título, en este caso lo he puesto amplio, ¿no? El autor, el año, el tema, la localización, la isla, el tipo de documento y por supuesto me puede llevar directamente al documento. Este es un ejemplo de de Inquisición. Este salió publicado en Pares en el momento de la erupción del volcán de La Palma y que nosotros habíamos publicado ya hacía bastante tiempo. Son casos excepcionales, es verdad, pero bueno, si nos acompaña la propia descripción, esto es simplemente una relación para pedir dinero, pues porque la isla se está quedando sin habitantes, pero nos pareció bastante curiosa. Otros términos, supongo que todos ustedes han oído hablar durante la erupción del volcán de lo que era una fajana.
y las discusiones que tenían, si era una fajana, si era un delta o era lo que fuera. El término fajana aparece en la documentación desde el año 1505 y lo describe perfectamente, esa ladera y ese deslizamiento. A veces, bueno, nos da un poco la impresión que también la historia nos puede servir y deberíamos verla mejor. De todas formas, también la RAE ha publicado ahora este término de lo que sería la fajana. Pero también hay otras temáticas que podríamos hablar o que podremos buscar. Por ejemplo, en el caso de las datas. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas datas escritas en portugués, y si están en portugués, no es porque el adelantado supiera muchos idiomas, evidentemente, sino porque hay una parte importante de la población que proviene precisamente de esta zona. Bueno, pues desde las tierras de Sequero, Lauchán, etcétera, etcétera. O otra de las datas, bueno, nos está hablando, fíjense aquí ya, 1500, de las fajanas, del Fayán, del Malpaís, palabras. En el caso, por ejemplo, del Malpaís, sabemos que es una palabra francesa, que ya aparece en la crónica en Le Canarien, como estudió en su momento Eduardo Aznar. También a veces esos errores que a veces seguimos repitiendo. Esto es simplemente un pequeño ejemplo, una edición de las ordenanzas de Tenerife y las ordenanzas viejas. La transcripción que hay, que es la que todos consultamos, habla del azúcar de escamas, el mal acabado, el azúcar somero. En realidad de lo que está hablando es de las escumas. El azúcar no tiene escamas, pero sí se habla de un tipo de azúcar que son las de escumas, el mascabado, el someno. Son errores tipográficos muchas veces, pero claro, si nosotros tenemos la oportunidad de poner el documento y que nos demos cuenta, o cualquier persona se dé cuenta que hay un error, pues se corrige y creo que podemos seguir avanzando. Por supuesto, también documentos de dotes, en este caso bastante llamativas. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Canarias, una tierra evidentemente de frontera, pues el número de mujeres que dan dote a sus hijas y a sus hijos es relativamente importante, o las propias dotes que se dan las huérfanas, que nos parecieron también bastante significativas. Podíamos analizar incluso, he puesto, ya digo, casos muy puntuales, casos de violencia, como en esta de un estupro. Sobre la esclavitud, otro aspecto también importante. Los esclavos también tenían una serie de cargos dentro de los ingenios. No, eran esclavos, salvo el caso de los cosedores, el resto no. Aquí estamos viendo un documento de 1516 que tenemos moledores, bagaceros, acarreadores, encajadores, desburgadores, y todos son esclavos. Entonces quizás deberíamos otra vez volver a leer la documentación y no seguir generalizando. Bueno, es una de mis ideas. O en este caso, saber qué consumían. Bueno, pues es un pequeño ejemplo. ¿Qué tipo de pescado hay? Bueno, en realidad lo hemos puesto porque un profesor nos pidió que le leyéramos unos documentos y dijimos, bueno, pues ya que te lo leemos, pues lo ponemos aquí también. En definitiva, ¿qué hemos hecho o qué pretendemos hacer? Digitalizar el documento, evidentemente, la transcripción paleográfica, la presentación en XML, TEI y en TEITO con el lenguaje de marcación, y a partir de ahí, en nuestro caso, como historiadoras nos interesa la investigación, a otros les puede interesar otra cuestión. Es el mismo documento que les he puesto antes, lo que aquí lo he puesto en XML, pero sin tokenizar. Aquí está tokenizado. Yo no tengo por qué saber informática, pero sí tengo que buscar quién hace el programa, qué es lo que yo quiero obtener y para qué. No que me vendan un programa ya hecho que no pueda yo manipular o utilizar. Quizás soy un poco exagerada diciendo las cosas, pero también es verdad que es un poco la experiencia, ¿no? Y lo que les decía antes, el documento podemos verlo
Tenemos varias opciones de visualización, las que queramos. Aquí otro ejemplo, isla. Isla, bueno, pues es un nombre común, es femenino, es singular. Claro, a mí esto no me interesa a lo mejor como historiadora, pero un lingüista sí es la parte que le interesa. Si ya transcribimos el documento, ¿por qué no lo utilizamos todos, cada uno desde nuestro punto de vista? Incluso ellos pretenden llegar a lo que sería pues la clase morfosintáctica, en la que yo evidentemente no voy a entrar porque de lingüística pues prácticamente no sé nada. Es simplemente lo que quería mostrarles es, bueno, que si bien estamos trabajando desde las islas, la isla no siempre es isla, porque tenemos que estar hablando de un contexto mucho más amplio. Es un trabajo arduo, es un trabajo que hemos empezado a hacer hace muchos años. La profesora Isabel Montes lo sabe muy bien porque fue parte de lo que fue el proyecto de cátedra y pensamos que siempre que tengamos muy claro que las humanidades digitales son instrumentos para nosotros poder investigar, bienvenidos sean. Si utilizamos las humanidades digitales como si fuera el fin de la investigación, creo que lo que estamos haciendo en lugar de avanzar es volver un poco más atrás. Y sobre todo que también estamos convencidas que estas nuevas herramientas nos van a servir para conservar y para transmitir hasta cierto punto lo que sería el patrimonio documental. Y nada más, muchas gracias.